Bueno, vamos a empezar con esta pregunta que dice, ¿qué nos pasa cuando tenemos que poner límites? ¿Qué pensás que nos pasa internamente, en el ser, en esos pensamientos? ¿Cómo lo ves vos? Siento que ya tener que poner de uno mismo ya genera un cambio, tanto sea de postura, de cómo uno se posiciona ante esa situación. El hecho de poner límites, para mí lo que genera en el sujeto es una posible situación de riesgo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es el límite? Para definirlo bien, los límites son reglas invisibles y fundamentales que definen qué comportamiento, emociones y acciones son aceptables en nuestras interacciones con los demás. Entonces, al, a lo que voy con esto de poner el límite, que es lo que genera una situación de riesgo, es qué pasa cuando pongo un límite con el cariño del otro. Porque hasta que uno no pone el límite o no marca, bueno, hasta acá, todo va encaminado, ¿sí? Sos genial, sos buena onda, me parece perfecto todo lo que decís, lo que haces. Ahora, cuando ya te estructurás para posicionarte a vos en un cuidado, ese límite que pones te genera que el otro te quiera menos, ¿sí? Es inconsciente, obviamente que uno no va por la vida pensando esto, diciendo, oh, si pongo un límite me va a querer menos. Entonces, para mí hay estructuras que les cuesta más el límite por esta situación de sentir que en ese límite va a haber una falta. ¿Por qué son importantes los límites? Porque te protegen de una situación de peligro, te protegen de no vulnerabilizar tus emociones, ¿sí? De una integridad, una estructura psíquica. Poner límites te pone a vos en un rol de protagonista, lo que hablábamos en el video anterior. Dentro de esos límites hay límites que son estructurales, que tienen que ver con cultural, ¿sí? Tiene que ver de dónde venís, dónde vivís, límites personales que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, y límites mentales que tienen que ver con el autocuidado y la no manipulación. Porque ahí también entra cuando uno no puede poner bien el límite, la manipulación del otro. Cómo el otro ingresa a vos, cómo el otro quiere utilizarte a vos como herramienta para. ¿Y cómo pensás que es la conducta de una persona o esa mentalidad de esa persona que pone límites a diferencia de la que no pone límites? Oh, siempre dije que, no lo digo yo, lo dicen grandes pensadores, que el límite es amor. Que el límite te estructura en un cuidado tuyo y en un cuidado del otro. Para graficarlo es como un cerco. ¿Viste? Bueno, hasta acá, este es mi encuadre. El encuadre te da seguridad, te limita. Te dice, bueno, acá es por donde te vas a mover, donde vas a estar y con quién vas a estar, ¿sí? Te organiza, te estructura. ¿Por qué es importante el límite? Te ahorra energía psíquica. Entonces vos en ese límite, en ese orden, en esa organización, tenés la posibilidad de utilizar tu energía psíquica de una manera más operativa hacia la función que tenés que hacer. Cuando no se establecen límites sociales, como por ejemplo en una reunión, para poder llegar operativamente a la tarea, tenés que escuchar. Y para escuchar tienen que hablar por turnos. Imagínate una reunión de 10 personas que estén todos hablando al mismo tiempo o todos no escuchándose y diciendo sus ideas. Imposible llegar a un objetivo claro. Bueno, ¿qué hace el límite? Te organiza. En ese orden hay claridad, hay escucha, hay atención, hay organización, hay una estructura. Para que funcione, tiene que estar establecido grupalmente para que el conflicto no sea mayor en lo que es la organización grupal o, no sé, cualquier ejemplo que uno lo quiera poner
Me parece que el límite lo que te genera es una estructura y te genera una tranquilidad, ¿sí? Bueno, es hasta acá. ¿Por qué? Si no, comienza lo que es ponerte en riesgo. Que no se habla mucho de los riesgos que uno corre cuando uno pone el límite. ¿Qué te genera no poner límite? Cansancio, agotamiento, descuido, una sobrecarga de situaciones y de acciones que lo único que te generan es un desenfoque hacia lo que vos tenés que realizar. Muchas veces, en esa distracción entra lo que es la manipulación. Y en esa manipulación uno pierde de dónde viene. Entonces, ¿qué tan importantes son los límites para uno y para los otros? Para mí, que tampoco se habla. Parece ser que el que pone el límite es una persona, lo juzga. Bueno, sí, sos re mala onda, o ya vino mal, ya entró mal, ¿viste? Cuando te empiezan a querer minimizar o exponer de una forma negativa. No, solamente te estoy marcando un límite y te estoy diciendo, bueno, hasta acá conmigo, ¿sí? Considero fundamental para poner, por qué son tan importantes los límites, es algo que acá lo noté para decirlo bien claro. El límite te regula las relaciones, cuida nuestro bienestar emocional y evita la sobrecarga. Al no poner límites, muchas veces se pueden generar conflictos, resentimientos o desgaste. Eso ya lo había dicho. Desde una perspectiva social, los límites también construyen identidades, porque nos ayudan a definir quiénes somos y cómo queremos relacionarnos. Qué importante es saber cómo queremos relacionarnos y no dejar que demos por sentado cómo venía siendo y poder generar un cambio en ese vínculo, sin que el límite sea algo negativo, sino algo positivo para poder mejorar la comunicación, las relaciones, las interacciones sociales y obviamente generar una operatividad hacia la tarea que uno tenga que realizar. Sí, es como parece que cada vez que decís pongo un límite, es decir no, solamente, ¿no? Y ahí sale el mala Claro, onda, el que no te copas en nada. Y en realidad, ahí lo dijiste también, y me quedo con esto de que si el límite es amor, ese amor empieza por nosotros mismos, por cada persona, en saber que hoy esta situación no la estoy eligiendo. Hoy elijo otra cosa. Hoy te digo que no. Hoy priorizo lo que sí es importante para mí. Y creo que eso tiene mucho que ver con la identidad que nombrás. Porque que después otra persona te diga, qué mala onda, siempre lo mismo, nunca te sumas en nada. Vos, si tenés tu identidad ahí sólida, vas a decir, y sí, porque mi vida es otra, mis elecciones son otras, voy por otro camino, elijo otra cosa hoy. Quizá me preguntaste hoy y te digo que no, y quizá me preguntás mañana y digo que sí, puede claro, pasar. No está tan definido lo que es el límite, ¿no? Creo que cada uno le da su propia interpretación, parece en realidad como que es un juicio que cada uno interpreta y es subjetivo. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas cada vez que tienen que poner límites? ¿Los ponen con facilidad? ¿Les cuesta? ¿Cuál es su conversación interna con esos límites que ponen? Que es necesario ponerlos. Tiene que ver con esto del amor propio. Primero me priorizo. Primero soy mi mejor versión en esto que estoy decidiendo y a partir de ahí conecto con un otro. sí. Hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención, que dice, permite el balance entre nuestras necesidades y las expectativas del otro. Y ahí, viste, me quedé pensando y dije, qué gran verdad, porque el límite es el balance entre lo que yo quiero, lo que el otro quiere y lo que nuestro contexto nos encuadra. Entonces digo, qué importante siempre que es el otro en todo, como somos seres que nos vinculamos en una trama social con otros, digo, qué importante que es siempre la mirada del otro y cómo el otro nos condiciona a nosotros para poder ser
esa misma interacción. Y cómo el límite te permite también ser, desde un lado más vívido, más pleno, ¿entendés? Cómo el límite te permite más plenitud. ¿Por qué? Porque cuando empezás a no poner límites, por ejemplo, si tenés un vínculo que sabés que te genera un desgaste energético, ¿sí? Que es un vínculo que te genera una sensación de amargura, nerviosismo. Bueno, ¿qué es lo que estamos permitiendo? Que el otro interceda con vos, proyecte todas sus negatividades, ansiedades, proyecte sus problemas con uno y cómo nos afecta eso a nosotros en nuestra vida cotidiana. Porque al no poner límite y dejar que el otro avance, ¿sí? En lo que el otro espera de uno, es vivir la vida del otro, ¿sí? Entonces digo, por eso es tan importante ser claro. ¿Por qué? Porque también te ahorra energía. Otra cosa que también había leído que me pareció completamente fundamental en estos tiempos en donde es tan difícil respetar al otro, porque parece que estamos muy avanzados, pero siento, y puede ser que sea un poco dura capaz, y estoy abierta a poder tener un pensamiento más amplio, pero digo, siento que estamos en un momento social en donde se estimula más la ambigüedad. ¿Sí? ¿Qué es la ambigüedad? ¿Qué es esto de no ser claros, viste, que todo esté medio raro? Entonces, en esa rareza es mucho más fácil poder manipular al otro. Estamos muy sensibles, entonces capaz que inconscientemente o consciente, no sé, hablando en generalidades, ¿no? Para no entrar en un solo tema, se intenta de una manera muy astuta hacer que el otro se permita el descuido, ¿sí? ¿Por qué digo reducir la ambigüedad? Porque no se está trabajando, no se está aceptando ser claros cuando uno intenta dar una idea. Cuando vos sos claro y sos específico, siempre el otro te va a mirar como, ¿viste? No sé. ¿Viste? Y pues, te estoy diciendo lo que yo siento. O sea, siento esto. Me pasa esto, quiero hacer esto. No sé, para mí estás equivocado. No, pero pará, si te estoy diciendo claro. Bueno, ¿qué estamos? Estamos acostumbrados a vivir en una ambigüedad. Estamos acostumbrados a decir, bueno, puede ser, capaz, es posible. Había leído algo, me pareció magnífico, lo quiero leer porque está bueno traerlo también. Dice, ser claros y específicos en lo que decimos. Sin confusión, las expectativas quedan definidas. O sea, no hay, ¿entendés? No hay una interpretación de lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo esto porque esto es lo que traigo, ¿sí? Y las personas saben lo que pueden esperar de uno o no. Que eso también es importantísimo en la puesta de límites. ¿Por qué te digo? El límite para mí tiene que ser claro y conciso. Porque si permitís que haya un desbalance, siempre va a haber una grieta en donde se van a querer meter para correrte de tu foco. Ahora, vos decís, ¿es tan fácil hacerlo? No, no es fácil. Porque todo esto queda por el costado de lo que son los sentimientos. Un ser también es un ser con sentimientos. Entonces, para mí, lo que tenemos que trabajar, y es fundamental en esta era, es que decir lo que necesitamos no tiene que ser condenado, ¿sí? Tiene que ser escuchado, tiene que ser respetado, y tenemos que aprender a no minimizar lo que al otro le pasa, tanto para nosotros como para el otro. Mira, te lo hago simple. Estaba hablando con un adolescente, estaba contando una situación en donde había un amigo que se sentía mal, estaba muy angustiado sobre un tema de su vida. Y entonces ella me decía que yo no le quería decir que no se sienta mal porque se estaba sintiendo mal, ¿viste? Y tampoco le quería decir, bueno, ya va a pasar, porque realmente se estaba sintiendo mal. Entonces, como no sabía qué decirle, solamente lo escuché. Entonces, cuando escuché eso, dije, wow, qué importante es saber decodificar el límite del otro y también nuestro propio límite, sin invalidar lo que al otro le pasa, ni también
sin invalidar lo que yo siento en ese momento. Por eso también siento que muchas veces nos cuesta tanto poner los límites, porque tiene que ver con que en esa puesta de límites estamos primero defendiendo todo nuestro ser, pero también no queremos dañar al otro. Entonces ahí para mí entra esto del amor propio. Cómo trabajar nuestro amor propio para que el límite del otro no nos interfiera a nosotros, sin dañar nuestro vínculo. Me parece que puede ser que por ahí nos cueste tanto. Yo creo que pasa también por una cuestión de respeto. Si el respeto empieza por uno mismo y vos te respetás a vos mismo, también vas a poder respetar a un otro. Porque si vos estás planteando algo, una persona te dice que no, por ejemplo, bueno, yo no cuestiono. Si hago una propuesta y de la otra parte es una negativa en cuanto a su respuesta, primero que no lo tomo personal, segundo que no cuestiono tu actitud, tu respuesta, y si no, existen otras opciones. No sé, ¿te parece hacer esto? Y no, la verdad que prefiero hacer otra cosa. Excelente. ¿Para qué cuestiono esa decisión del otro? También viene por ese lado. Pero ¿qué pasa? Es la construcción de cada persona. Este ejemplo que traías recién, seguro que esa adolescente le habrá pasado lo mismo o algo similar, porque tiene la experiencia, porque lo tiene como un adolescente y quizás un adulto, a modo de comparación de experiencia, no lo hace, te juzga directamente. Claro. Entonces creo que tiene Sí, que ver con ese respeto, de decir, te respeto, sí, y es un no, y es un no, y lo acepto. Porque también hay una cuestión como que, si no, me están rechazando, me estoy siendo claro, excluido, siento claro. fuera de esto. Y en realidad, si cambio la mirada, es lo mejor que me puede pasar. Porque si voy a estar eligiendo un vínculo, un grupo, un lugar, un espacio, va a ser un lugar de disfrute. No va a ser un lugar donde comparta con una persona que tiene otra manera de pensar. Que está bien. ¿Qué pasa? Es mi límite conmigo. Es lo que yo estoy permitiendo en este momento. Al entender un poco más eso, ¿no? Que el límite es este amor propio, es este respeto propio, es priorizarte y después viene el contacto con el otro. Y lo vemos más de ese lado, tiene otro significado. Es muy fácil, Sí, tiene, es muy fácil claro. verlo Lo así. que, lo que pasa es, estaba pensando mientras vos explicabas, me trajiste a la mente una imagen medianamente actual, se puede decir, en donde yo me quejaba que no me sentía valorada en el trabajo. Entonces yo venía media mal porque decía, hago de todo, ¿viste? Y trabajo, estudio, y veo la manera, ¿viste? Y me hacían trabajar muchas horas y no había horarios claros, era todo, ¿viste? Sin límites. Si el domingo, sábado, noche, día, de tarde, no importaba, siempre trabajando. Y yo me quejaba, ¿viste? Y me angustiaba y estaba enojada y ya iba al trabajo enojada y ya no podía realizar muy bien mi tarea porque eh, estaba muy pasada de tanto conflicto. Hasta que un día me dije, ¿qué me pasa? Porque, claro, ¿cómo voy a poder desarrollar mi función de una manera operativa si por todos los medios no estoy poniendo un límite? Toda la estructura de mi trabajo, que es salud mental, ya es un área que tiene su estructura. Dentro de esa estructura, nosotros los que trabajamos con pacientes de salud mental, sabemos que hay una variante, ¿sí? Entonces nos movemos en eso y cuando todo lo que es estructural, de lo que es la organización de ese trabajo, tampoco te ayuda y uno no entiende que poner el límite es funcional a la tarea que vos tenés que realizar, claro, yo en vez de focalizarme en ser clara con el límite, estaba focalizada en cómo podía yo dar más de lo que ya estaba dando. Me di cuenta que, claro, de la organización de ese trabajo estaban claramente pasando todos mis límites. Claro, cuando empecé a poner límites, se empezaron a enojar. Ahí empecé a trabajar tanto lo que era mi amor propio. Cuando me di cuenta la falta de límite que estaba poniendo sobre esta situación, dije, bueno, tengo dos opciones, o me quedo en la queja y en el malestar, o cambio esta situación y me empiezo a querer.
este sentido, ¿viste? Entonces me parece que el límite, como dije al principio, es amor y sobre todo amor a uno mismo. Así que también ponerte el límite a uno mismo es decir, bueno, es un sentido de conservarse, de cuidarse, de hacerte como prioridad ante situaciones que capaz que socialmente, culturalmente, no nos han enseñado. Tengamos en mente la posibilidad de que tenemos que reaprender a amarnos, a cuidarnos y a protegernos de nosotros mismos y del entorno que nos rodea. Una cosa que yo me pregunté es, ¿qué sentimos nosotros cuando ponemos límites? Y me pareció que, o lo primero que se me viene a la mente, mayor autoconfianza. Que la confianza en uno mismo también genera conductas y actitudes diferentes. Y esa diferencia hace que las cosas empiecen a salir de otra manera también. Esto de respetarnos a nosotros mismos con nuestra identidad, con nuestro ser, con nuestras necesidades, con nuestro propio mundo interno. Y busqué algo rapidito, me pareció genial para este momento, que es definir lo que es ser sujeto, ¿sí? Y te la voy a leer tal cual porque me parece que nos va a dejar claro muchas cosas de las que hablamos hoy. ¿Qué es ser sujeto? Es ser en sí mismo, construyendo una identidad y un sentido del yo en interacciones con otros. Es decir, que no es un ente aislado, no somos islas, sino que formamos y nos transformamos a través de las relaciones sociales, los contextos y los discursos que nos atraviesan. ¿Sí? La palabra crea realidades y por eso digo que tenemos que reaprender a poner límites claros, firmes y sin miedo. Sí, coincido con esta definición de sujeto y cómo también diferenciar de cuando estamos en sociedad o compartimos con un otro de nuestros propios pensamientos, porque ahí es cuando empieza esta construcción. Si tu pensamiento tiene un poder y tu pensamiento crea realidades, la pregunta es, ¿qué realidad quiero crear hoy para mí? Y eso va a impactar también en tu entorno, de alguna manera. No sabemos cómo, va a impactar, porque si ya sabemos que somos creadores de nuestra propia realidad, es porque podemos pensar, reflexionar y elegir, más allá de que no nos hayan enseñado esto, hoy sí tengo la posibilidad de traerlo al presente y de elegir qué quiero hacer con esta realidad que quiero crear. Que tiene que ver más con esa responsabilidad, con ese amor propio, con mirarme, para también que ese compartir con un otro o interactuar con un otro sea de valor también. El límite viene mucho por ese lado, por respetarse uno mismo, escucharse uno mismo y a partir de esa seguridad propia que va generando, también compartís con un otro.